cuán bajo puede caer un hombre en locura? Tengan todos la bienvenida a este documental, donde exploraremos qué encierra esta obra, tal vez una de las más oscuras y maduras, hechas por nuestro bate universal César Vallejo. Veremos a un hombre bueno, a la vez campesino, preso por su esquizofrenia, orillado a cometer actos que dañan su propia vida, y finalmente termina en tragedia. Nosotros somos el grupo 4 y este es Fabla Salvaje. La decadencia de un hombre. César Vallejo es y sigue siendo uno de los mejores autores más modernistas que ha podido tener nuestro país. Uno de los ejemplos que nos dejó este renombrado escritor es Fabla Salvaje, una obra llena de horror, misterio y tragedia. Pero antes de hablar sobre esta, debemos conocer los aspectos de su vida, para poder conocer qué aspectos lo inspiraron a concebir esta historia. Nacido el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, departamento de La Libertad, César Abraham Vallejo Mendoza fue un renombrado escritor peruano que abarcó a lo largo de su vida varios géneros literarios, entre ellos el ensayo, la novela, la poesía y el cuento. Era muy conocido por ser alguien innovador. Sus obras se caracterizaban por tener varios toques novedosos que hacían que sobresaliera de otras, logrando así el renombre que a día de hoy goza. Fabla Salvaje fue la segunda obra en prosa que publicó Vallejo. Un ejemplar de aquellas ediciones estaba en charla con el autor. Tal es el caso que motiva estas líneas: el hallazgo de un ejemplar de la primera edición de Fabla Salvaje en el año 1923 de César Vallejo, acompañada de las manos del novelista Edgardo Rivera Martínez, y va a dar a las de César Ferreira, profesor de la literatura latinoamericana de la Universidad de Wisconsin, en Milwaukee. Gracias a la intervención de Ferreira y la del doctor Iván Rodríguez, el rector de la Universidad Ricardo Palma de Lima, la edición Príncipe de Fabla Salvaje tiene ahora su edición facsimilada, uno de los cuentos más importantes de César Vallejo, donde nos hace ver la convivencia entre el hombre con la superstición, sin interesarle que primero está su forma de vida creada por él mismo. Llegamos a una conclusión clara y precisa, manifestada de la siguiente manera: el hombre nunca debe ser guiado por imaginaciones, debe ser en todo momento realista y optimista. Vallejo trae consigo el aroma de la provincia, nos sitúa en el Ande de los principios del siglo XX y narra la historia de Balda, un campesino que comienza a enloquecer después de que un espejo se quebrara ante su reflejo. Siente que un ser fantasmal lo persigue y cree que se trata del amante de su esposa Adelaida, de quien se encuentra esperando un hijo. Para Luis Alberto Sánchez, Fabla Salvaje representa la madurez narrativa del autor. Coincido con él cuando afirma que se trata de una combinación perfecta entre su poesía y los relatos denunciantes a los que ya nos tenía acostumbrados. Como bien se sabe, el mismo corte resulta en novelas como El Tungsteno y cuentos como Paco Yunque o El Vencedor, que curiosamente también tenían como personajes a pobladores de la sierra. Es una historia que bien podría ser el bosquejo de lo que hoy conocemos como género real maravilloso. Un adelanto a lo que tiempo después sería la piedra angular de los relatos de Cortázar o la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira.
de Gabriel García Márquez. Hay, además, un tono inquisidor para referirse a los abusos que sufre Adelaide. No cabe duda que Vallejo nos dejó una de las obras más maduras y con un mensaje muy fuerte que puede ser interpretado de diferentes formas. Pero algo que se tiene claro es que estamos ante una de las joyas que nos heredó el escritor peruano. Al ya conocer el cómo se inspiró César Vallejo para escribir su obra Fabla Salvaje, vamos a profundizar de manera general en los datos importantes de esta novela. Fabla Salvaje es una novela corta del escritor peruano César Vallejo, publicada en Lima en 1923. Se la ha calificado de una novela psicológica. Esta fue la segunda obra en prosa hecha por el autor y su primera publicación se trataba de un folleto de 49 páginas, que salió como el 9º número de la colección popular editada por La Novela Peruana. Publicación quincenal dirigida por Pedro Barrantes Castro, en la ciudad de Lima, el 16 de mayo del año 1923. Una segunda edición póstuma apareció formando parte del título Novelas de César Vallejo. También esta misma fue incluida en Novelas y Cuentos completos del gran autor César Vallejo. En la edición patrocinada por Gregot Vallejo, viuda del escritor, el significado de su nombre tan particular, que es Fabla Salvaje, nace de la fabla, que es un arcaísmo equivalente a fábula. El poeta, al parecer, lo tomó de uno de los versos de Ramón del Valle Inclán. El título de la obra significa entonces Fábula Salvaje. Esta gran obra transcurre en un ambiente campestre que se puede ubicar en la serranía del norte del Perú, presumiblemente en el lugar del nacimiento del autor. Nos referimos al autor César Vallejo, que hace que el ambiente con toques de terror en ella sea aún más latente. Este relato es cercano al género conocido como fantástico y nos recuerda mucho la atmósfera y personajes de los cuentos de el gran autor Edgar Allan Poe. Utiliza el tema literario del doble, es decir, el desdoblamiento en la personalidad del protagonista, ya usada por otros escritores como el ya mencionado Poe, E.T.A. Hoffmann y Guy A. Maupassant, también acompañado del autor Robert Louis Stevenson, según Ricardo Sila Sebastián. No cabe duda alguna que César Vallejo nos dejó un legado con esta novela, tan conocida que tiene toques diferentes de locura, horror y mucha fantasía, sabiendo que ya en estos inicios el breve es importante el resumen, para entender así qué mensaje nos deja este. La historia de Tormentos inicia con Baldo, un campesino con una vida medianamente pacífica, que al levantarse rutinariamente siente que ese día en específico no era como todos los anteriores. Este pobre ser estaba a punto de presenciar cómo su vida sería arruinada. Entonces, este hombre, al pararse de su cama y despertar, se dirige al espejo. Sin embargo, este tenía una vibra oscura, algo inusual, y es aquí cuando se rompe como vidrio su tranquilidad, al percibir detrás de él algo o alguien que lo acechaba, pasando estrepitosamente en su desesperación de comprender que acaba de presenciar. Voltea y el espejo cae y revienta en miles de pedazos. A esto se une el canto de una gallina. Esto es considerado como una mala señal en esta zona andina de nuestro país. Esto creó mucha angustia en nuestro pobre protagonista. Era una de sus casualidades, que era una en 1.000.000 que sucediera. Vaya ironía decir
que este espejo roto significaría la decadencia de su locura, el inicio de toda una serie de eventos desafortunados que lo llevaría a un final cruel. Aún conmocionado por el evento sobrenatural que vio, trata de explicárselo a su mujer Adelaida, tratando de hacerse ver a él mismo que no estaba loco y que en realidad se había sucedido, que no fue su imaginación. Sin embargo, su mujer lo trata de calmar sin entender la angustia que sentía, la preocupación mortificante que sentía en su ser. Era la hora de la cena y las gallinas mantenían un canto de horror, como si trataran de expresar la venida de tiempos oscuros y difíciles. Adelaida, ya contagiada de la angustia de su esposo, nos dice muy atemorizada y tímida que ahora, si algo iba a suceder, que iba a caer sobre esta casa y en esta familia, dejándonos esta vida oscura en el ambiente. La mañana siguiente, aún con esa angustia, en pleno fogueo, dentro de ese miserable ser, se levantó y se fue a trabajar, dado a que aún con todo esto, debería traer comida para su familia. Terminar ya su jornada laboral, la cual había sido muy cansada, se agachó en un charco y cuando él pensaba que su miseria había terminado, tratando de convencerse que su experiencia anterior solo había sido una alucinación. Descubre que aún no había acabado, viendo así en el reflejo de ese charco, aquel charco que no olvidaría. Vio aquella sombra sobrenatural, aquella sombra que le recordó y le recalcó que nada estaba bien. Su camino venidero y pacífico se estaba torciendo. El hombre ya cansado, lleno de angustia, se habló a sí mismo, diciendo que tal vez era una broma, era alguien que trataba de fastidiarlo. Se calmaba diciendo que todo era un complot orquestado por alguien que quería verlo sufrir. Pero ¿quién haría algo así? Al no llegar a una respuesta dentro de su locura, trató de justificar todo esto diciendo que su esposa Adelaida le engañó, llegando a pensar que esta sombra que solo lo atormentaba era el amante de su mujer. Se volvió preso de sus celos sin fundamento, de sus sentimientos de desesperación y cometió el primer acto que lo condenaría, que lo volvería a alguien tan diferente a sí mismo. Llega a su casa ansioso, insulta a su madre y le empieza a maltratar de una manera tan ignoble. Esto se vuelve la brecha que lo divide a un ser tan diferente que él mismo se empieza a odiar. Balta, oh, pobre Balta, aquel hombre ya sumido en la misma miseria, en lo más bajo de toda su locura, sin poder hacerlo para cambiarlo, sin tener necesidad de cesar, sufriendo ya de insomnio, pesadillas que no paran, con su acechador constantemente siguiéndolo, sin ningún tipo de acción de dejarlo vivir en paz. Solo busca destruir cada parte del ser de nuestro oscuro protagonista. Balta, acabado ya en sí mismo, decide dejar a su esposa, a su futuro hijo en el vientre de su esposa y abandona la cabaña. Siguiendo un instinto inexplicable, sube un risco. Es aquí donde él encuentra su supuesta paz. Contempla el paisaje, la naturaleza lo arropa, calmándolo, pero esta misma lo apuñalaría por la espalda. De un momento a otro, su paz que había conseguido se desploma, se destruye como aquel espejo al inicio de esta historia, y siente nuevamente esa presencia detrás de él, ese ser misterioso que no lo deja en paz hasta este momento de tragedia. Balta, aterrado, comete el grave error de hacer un brusco movimiento con la intención de verle la cara al ser que lo mantuvo preso en locura, preso en un infierno. Al hacer esto, él resbala y acaba en un abismo. Acaba sumido en muerte. Desciende en todo su mundo, lleno de pesadillas. Y mientras él vuela en un camino directo a su muerte, nace su pequeño y ahora huérfano hijo. Acabando así la historia de un hombre quien algún día fue bueno, destruido, resignado ante la muerte. Era el mes de marzo
y empezó a llover.